Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Ustedes serían mis mejores testigos a la hora de probar la preocupación que hemos tenido siempre por dos temas que ya tienen mucho tiempo ocupando el puesto fundamental y primero del programa. Uno, el COVID-19, que ya va para largo más de 3 años. Y el otro, la guerra de Ucrania. Hoy he creído necesario insistir en ellos, porque las informaciones que del COVID están llegando y la autoridad parece que tiene un buen seguimiento y un buen control. Hay un nuevo ataque preocupante. Un nuevo ataque que, según me explicaba un médico muy versado, a veces resultan más letales que la propia entrada del virus en la pandemia. Hizo una alusión respecto a la fiebre española de 1918 y parece que fue así. Una primera oleada, pero después vino la mortífera. Produjo, según se dice, más de 30 millones de muertos. Esta tiene ya muchos muertos. En Estados Unidos sobre 1 millón y en las distintas naciones del mundo azotó. Ahora vemos que la propia China, que se mantuvo tan segura con una política drástica de encierro total, está confrontando dificultades porque no solo el COVID, sino que han aparecido múltiples variables de este y algunas nuevas. Y el confinamiento de las grandes ciudades chinas ha exasperado la población y hay manifestaciones importantes de descontento frente al presidente Xi Jinping porque es una política de restricciones. Claro, hay que imaginarse en esa masa de población que tiene China una pandemia que no esté sometida a esos rigores, a esos controles. Sería el apocalipsis. De todos modos, ya sabemos aquí que tenemos al virus, además de las dos versiones que hay, el ataque de influenza, que es ya clásico, y la gripe común. Entonces se presentan los dilemas. Una gripe común, todo el mundo se espanta. Yo mismo he estado aquejado de una gripe común. Ya se me puso la vacuna de la influenza, que cada año se me pone, por indicación de mi médico, el doctor Pedro Ureña. Pero evidentemente con la gripe mis hijos se han alarmado y quieren pruebas. Pero yo no tengo los síntomas, no tengo fiebre, no tengo esas cosas. La pérdida del olfato, dolores en el cuerpo, ¿no? Entonces, de todos modos, una vez grave, para complacerles me la voy a hacer. Pero evidentemente comprendo su nerviosismo, porque están llegando informaciones de familias, de nuevos casos, y es muy peligroso. Las Navidades constituyen también
una tentación, porque se abren las fiestas y la gente entra en la alegría de la Navidad y se reúne, se agrupa, se descuida y es previsible si no se toman las medidas que aumente el ataque. Por eso he creído que el programa debe limitarse hoy. Me excusan ustedes que todavía estoy afónico y algo de tos. Limitarse, digo, a reiterarle las advertencias: mascarilla y distancia. Si no cero, el mínimo de agrupaciones, en espacios cerrados sobre todo, porque podría constituir una gran tragedia para nosotros si el ataque del virus en esta segunda ola nos puede producir mucho daño. El otro tema está cada vez más peligroso, el de la guerra. Yo estuve oyendo en YouTube al canciller ruso, Lavrov, y realmente me engrifé, porque hubo un momento en que él, hablando con cierta ira, dijo que el peligro nuclear era más grave que nunca. Ya Putin había hecho una manifestación muy severa, porque Bélgica había enviado unos proyectiles a la defensa de Ucrania, reprendió a Bélgica gravemente, y digo en un momento: que sepan los que están involucrándose ya directamente que los vamos a atacar, y serán ataques fulminantes. El invierno haciendo de las suyas. Hay una crispación más que justificada, porque la inmensa mayoría de la población es la que queda más expuesta de toda Europa. Los problemas del gas, los problemas de petróleo, están ahondando las dificultades. Yo decía en el programa pasado que Alemania se ha visto precisada, a pesar de los esfuerzos que ha hecho para rehabilitar medios tradicionales de energía, a comenzar a tumbar parte de sus bosques, asegurando el leño para la fogata, la chimenea. Hay una situación escabrosa en Europa y el invierno está entrando. Y el último reportaje que vi me apesadumbró mucho, porque mostraba una visión de satélite con 10 o 12 bombarderos de largo alcance rusos parqueados, y cerca de ellos los carros que transportan los misiles bombas. Por lo que dice el reportaje, es inminente un ataque mayor de Rusia, que ha estado incesantemente atacando las instalaciones eléctricas, dejando a Ucrania a oscuras. Como se ve, la situación es preocupante, muy preocupante.
vi con cierta alegría el titular, después terminé desengañado, cuando el presidente de Francia viene a la Casa Blanca a reunirse con el presidente Biden a negociar las posibilidades de la paz, entre otras cosas, pero el tema fundamental es, y hubo una expresión del presidente Biden que dijo, bueno, yo me sentaría con Putin siempre que él quiera hacer la paz. Desde luego, las condiciones son el abandono de todos los territorios ocupados y nuestro apoyo a Ucrania sigue siendo el mismo. Ese abandono de los territorios ocupados me tumbó la alegría, porque es una manera de decir, habría paz y Rusia se rinde y echa para atrás y vuelve al punto en que estaba cuando inició lo que Putin llamó operación militar especial. Yo creo que hay un error de apreciación, porque la paz no podría implicar eso, porque es una manera de decir, no habrá paz. Rusia sigue siendo una superpotencia ultraarmada. Hay que ponerse, diríamos, en el zapato de Rusia para pensar si después de todo este enorme problema creado con la guerra, ella se va pura y simplemente. Es imposible pensarlo. Nadie en su sano juicio puede entender que una superpotencia va a pasar este tipo de humillación. Alguien me decía, bueno, fíjate cómo salió Estados Unidos de Afganistán, con la sábana por un canto, de la noche a la mañana. No se lo dijo ni siquiera a los aliados que se iba, dejó parte de su personal, una cantidad inmensa de armamento. Salió despavorida de Afganistán. Digo, bueno, yo creo que eso todavía no ha sido examinado en profundidad. Pero evidentemente la conducta de esa retirada en Afganistán frente a los aliados, que lo dejaron, se enteraron al día siguiente de que se habían ido en la noche anterior, no le hará bien al gobierno norteamericano que patrocinó esa retirada. Y el armamento abandonado es inmenso, 86.000 millones creo que costaría las armas, tanques, aviones, todo lo que se dejó. Podría ser peligroso porque está en manos de los talibanes. Es decir, en la región podrían producirse muchas cosas y esas armas posiblemente no permanezcan ociosas. Y armas que finalmente las Fuerzas Armadas norteamericanas tendrán que reemplazar, tendrán que comprar. Por eso yo pienso que los hombres de época, los hombres que han tenido protagonismo formidable en episodios gravísimos del mundo, hay que oírlos y no olvidar las advertencias. Dwight Eisenhower, presidente 2 veces, 8 años, 2 periodos de Estados Unidos, luego de haber sido el comandante en jefe de las fuerzas aliadas a raíz del desembarco en Normandía para recuperar a Francia y a Europa de las garras de Hitler. Él dijo, ya enfermo,
en unas declaraciones que apareció más o menos, no fueron exactamente sus palabras, pero sí el contenido de su juicio, que habría que tener mucho cuidado con el establishment en la estructura industrial militar, porque era muy poderoso y era lo que podían fomentar las guerras y vender las armas. Fue el contenido de su advertencia al Senado de Estados Unidos. Ahora uno lo ve así en retrospectiva y dice, caramba, esa salida de Afganistán así, tan alocada, tan insana, porque ni el equipo mereció atención para retirarlo, nada, se dejó todo perdido. ¿Qué podrá tener en el fondo de interés si se piensa que, por desgracia, las guerras, y esta particularmente, tienen un trasfondo de comercio y un trasfondo de espacios y hegemonía y luchas soterradas entre naciones poderosas? Y sobre todo, que la globalización, el globalismo, para calificarlo mejor, está en manos de un grupo, de un núcleo que tiene toda la riqueza del mundo y es la que de algún modo decide muchas cosas del mundo. Que esa ha sido una de las quejas de Putin, refiriéndose a lo que yo llamo el Leviatán de Davos, el G7. Recuerden ustedes que cuando el presidente Trump fue a la primera reunión del G7, con ese gracejo que tiene, dijo al sentarse, ¿y Rusia dónde está? No veo a Rusia en esta mesa. Los grupos del G7. Era una manera de hacerle una censura. Censuró en esa misma OTAN y a Europa. Y habló de que Europa tendría que costear su propia defensa. Que Estados Unidos ya no soportaba más. Es decir, hay una serie de circunstancias, muchas de ellas difíciles de descifrar porque se manejan en la política más intrincada, el de las potencias. Así las cosas, la guerra de Ucrania pinta mal. Tuvimos la ilusión, quizás tonta, de, bueno, viene el invierno, se va a desesperar Europa, Putin no arreciará los ataques y se llegará a algún acuerdo. No. Las cosas siguen trabadas, peligrosamente trabadas. De manera que ese tema yo lo he querido tratar nuevamente, porque nosotros tenemos en estos tiempos necesidades mayores de todas cuanto hemos tenido en nuestra historia, de atender a los trastornos regionales y mundiales. Porque decididamente se puede afirmar sin temor a exageración, hemos pasado a ser parte de un escenario en la isla de Santo Domingo que podría girar hacia eventos colosales. Algunos no se puede negar, pero se puede prever como posible, de repercusiones mundiales. Santo Domingo, la geografía determina
su ubicación. Y de ahí surge la importancia inmensa que ha cobrado el conflicto Haití-República Dominicana y las potencias que han estado supuestamente al servicio del rescate y la salvación de Haití. Nosotros tenemos que estar atentos a todo eso. Independientemente de las reyertas y las riñas que tengamos aquí en el gallinero electoral y esas cosas que a veces repugnan, lo otro es más trascendental. ¿Qué pasa con el Consejo de Inseguridad de las Naciones Unidas? Hace apenas 3 semanas estuvo muy activo, muy activo. China y Rusia con sus 2 vetos en las manos, oponiéndose a que se forme ningún tipo de fuerza militar especial para ir a desarmar las pandillas asesinas, porque el pueblo haitiano no admite eso. El Consejo de Inseguridad, como le llamo, dicta una resolución lábil, parece tan carente de eficacia, que se niegan las propias potencias, las otras, a asumirla. Y mientras tanto, las pandillas aumentan su poder. Matan más, ocupan más, dominan más Haití. Y claro, todo ese proceso entraña presión pavorosa para su población, que tiende a huir y que coge para el refugio del este, donde está República Dominicana, desde hace cerca de 2 siglos, como tal, República Dominicana, Estado miembro de Naciones Unidas. En esas condiciones, de repente el Consejo hace silencio. No hay noticias del Consejo de Seguridad. No hay noticias de Haití. Sí, como no, hubo una importante. ¿Cuál? Que Canadá acusó a un expresidente, Martelly, un nudista, que era el alter ego de Montalvo aquí, de Danilo Medina, y a 2 de sus primeros ministros, de ser ellos los que han financiado y apoyado a las bandas, a las pandillas asesinas. ¿Lo harían con su dinero? No. Ellos tienen mucho dinero porque ellos supieron tomar parte de las ayudas internacionales y hacer diabluras. Pero eso no va a dar armas a las pandillas. Ahí tuvo que intervenir un poder diferente. Ellos pudieron quizás ser las correas de transmisión, los canales para llegar, las armas y los arreglos con las pandillas. Pero las armas en sí costosísimas no las podían comprar ellos, señores del Canadá. ¿Quién pudo hacerlo? Canadá, como Estado, imposible. No, al revés, Canadá mandó unos blindados para ayudar a la policía a combatir a la pandilla. Esa es la apariencia, lo que se ve. Estados Unidos, no. El señor Sullivan, que es el encargado de seguridad de Estados Unidos, se alarmó cuando habló de las armas y dijo, ¿y estas armas para qué se van a usar? Que no sea para la guerra. ¿Qué es esto? El jefe de seguridad de Estados Unidos. Entonces, ¿quién proveyó las armas? Francia.
lo dudo. De Francia sí sé, porque salió hará cosa de 4 años la publicación y la conservo, que entrenó 2.000 haitianos en una de sus ex colonias de África, no sé cuál de las Guineas, para crear un cuerpo militar que hiciera las veces de la nueva policía de Haití. Pero eso era en el orden, para establecer el orden democrático. No se puede suponer que Francia como Estado se comprometa en armar por sí bandas asesinas. ¿Y quién pudo haberlo hecho? Y el narco. La otra superpotencia, aunque de otro talante, ¿se habrá quedado ajeno a esa oportunidad? Tiene 4, 5, 6 décadas dominando Haití, siendo el verdadero poder de Haití, al grado de que se dice que no hay capital haitiano de esos importantes que de un modo u otro no tengan implicaciones con sus capitales ilícitos del narcotráfico internacional. Lo cierto es que han creado un monstruo, y la presión y el derrame han sido espantoso. Ahora bien, en la semana me quedé viendo los reportes del Listín Diario. Trabajo excelente, reportaje altamente profesional y muy cuidadoso sobre el horror de los consulados dominicanos en Haití. Señores, señoras, 1.000.000 de visas, 1.000.000 de visas, 600.000 en los últimos 3 años, algo así, 1.000.000 de visas. Dios mío. Salen cosas como que se siguieron dando las visas con los consulados cerrados, como una operación de patio, de restaurante, vendiendo visas, vendiendo el país. Y entonces yo digo, Dios mío, pero es que la clase política nuestra no ha podido darse cuenta del tipo de corrupción que está devastando al país, que lo está destruyendo. ¿Por qué se mantienen 5 consulados en Haití? Para un negocio de esa especie. Ya la Cancillería había hablado que sí, que esas anomalías existían, pero que eso se iba a corregir. Nada nuevo bajo el sol. Es decir, no solo es el derrame por el pavor de las guerrillas que asesinan y secuestran, sino también el derrame por la venta de nuestra nación, que esa clase política ha estado haciendo. Óigame, para nosotros la situación es muy delicada. Yo estuve conversando con unos amigos durante la semana y les decía que en el campo del derecho internacional público y los conflictos entre los estados, se producen a veces cosas que cualquiera las ve de lejos y dice, bueno, eso ocurrió allá, pero ¿qué puede tener? ¿Qué significación puede tener para nosotros? Esto se lo decía con motivo de las elecciones de Taiwán. Taiwán celebra elecciones en una democracia a toda prueba. Y las fuerzas del Kuomintang, entiéndase,
el eje profundo partidario de los que, seguidores de Chiang Kai-shek, después de la guerra civil, ya derrotados, se alojaron en Formosa, en la isla, y desarrollaron esa brillante expresión de progreso. Arrasó en las elecciones, pero en proporciones inconcebibles. Bueno, algunos entienden que esa votación fue fruto de las presiones de China, cuando la China continental desplegó la armada inmensa, cientos de aviones de alta resolución, de alto rendimiento, y amenazó y se acercó a las islas. Como que el pueblo de taiwanés se acobardó y votó contra los que están en el poder, que aspiran al Taiwán independiente, al Taiwán Estado, porque el Kuomintang nunca ha estado con el Taiwán Estado, sino que se alojó bien cómodamente en la idea de una sola China y dos sistemas. Incluso me decía un funcionario que era muy atento de Taiwán aquí, en una oportunidad que yo le planteaba el asunto, Fernando Chu, que la paciencia de la raza no está solo en el continente, sino que en la pequeña isla está la población china. Por eso a ellos no le parecía como impropio una sola China. Pero que el hecho de tener dos sistemas diferentes, en uno el comunismo controlando la economía y controlando toda la inmensa nación china, y un régimen democrático en la isla. Yo le comentaba que en la biografía de Nixon habla de los líderes, y el que más le impresionó de todos fue Zhou Enlai. Y él relata en su libro sobre los líderes, que hablando de Taiwán, él le dijo a Zhou Enlai, pero bueno, y esto que ustedes desde Quemoy le tiran un cañonazo todos los días. Y Zhou Enlai le decía, mire, nosotros los chinos somos primero chinos y después comunistas. Eso se resolverá con el tiempo. Nixon inquieto le pregunta, ¿pero en qué tiempo? Bueno, podría tomar 50 o más años. Y yo le hice la cita a Fernando Chu y él me decía, el problema es que usted tiene que ver que esa es una doble vía. Los comunistas pueden estar esperando el tiempo que sea necesario para asumir a Taiwán. Pero en Taiwán esperan que con sus inversiones allá se imponga al final la democracia. Porque el sistema nuestro es más abierto, porque hay libertades públicas, allá hay mucha represión, hay minorías importantes de cientos de millones de habitantes perseguidas. Y lo que va viene. Es decir, nos pueden asumir a nosotros desde el Partido Comunista, la China continental, y nosotros podríamos, dando el ejemplo, podríamos concitar cambios importantes en la China continental. Pues bien, hice esa deriva hacia atrás, porque hoy quiero decir, ustedes ahora comiencen a sentir con seguridad cómo bajan las tensiones en el Mar del Sur de China y cómo el problema de Taiwán se desvanece. Porque ya el Partido Comunista que controla y gobierna China sabe que el Kuomintang
de Chiang Kai-shek es partidario de la teoría de una sola China y dos sistemas. Aguardarán los dos bandos décadas para ver quién termina convirtiendo a quién. Ahora, ¿qué repercusión tiene eso para nosotros? La presencia de China en América Latina es creciente. Yo cito el puerto inmenso que están construyendo en Perú, que es el doble del puerto del Callao que tiene Perú, su famoso puerto clásico. Porque por ahí viene todo el comercio chino a entrar a América del Sur. En el Pacífico, claro está. Cuando se establecen las relaciones con República Dominicana, dicen ellos, sus diplomáticos muy preparados, que China entra a la región y que es admirable la oportunidad de hacerlo por Santo Domingo. Santo Domingo, como hablan ellos siempre. No digo República Dominicana. Santo Domingo es la isla. La Hispaniola. Lo intentaron. Hicieron un anuncio antes de hacer las relaciones con nosotros de que invertirían 15,000 millones de dólares allá, en Haití, para recuperarlo. Como decía el programa pasado, lo están haciendo en África. ¿Por qué no lo van a hacer en Haití? Es como tomarse un vaso de agua. Pero después hicieron el pacto con Danilo Medina, lograron que en el acuerdo fundamental, que se ha desaparecido, está más oculto que los papeles del Mar Muerto, el acuerdo en que le concedía a Manzanillo, Puerto Profundo, para establecer ahí una estación de energía eléctrica, un gran centro comercial internacional. Y parece que el norte se resintió, seguro, y maniobró, y el gobierno de Danilo se plegó. Finalmente le impidieron permanecer en el poder, lo impidieron, con las protestas populares nuestras, desde luego, por delante. Entonces queda la cuestión de saber si China, junto con Rusia y sus vetos, los dos, van a seguir jugando el póker, una mesa de póker, lo que hay, en el Consejo de Inseguridad, aguardando el tiempo necesario para que las pandillas asesinas de Haití puedan ser presentadas gradualmente con nuevos elementos, nuevos directores, dirección política, discurso, ideología y una toma de poder, porque es el único poder efectivo que hay. La policía se ve que ha sido un fracaso, no puede bregar con esa fuerza. Si China y Rusia están decididas a aguardar que eso ocurra, impidiendo por veto que el Consejo de Inseguridad en un momento determine una fuerza militar multinacional, otra MINUSTAH, pero con un mandato expreso de desarmar a los bandidos. El vacío sigue, el vacío sigue. Estados Unidos está vacilante, errático, totalmente errático. Atiende al problema de la inmigración, usa el problema, la cuestión de la inmigración como un arma y habla de derechos humanos y nos acusa injustamente y trata de imponernos los patrones de ellos, de los campamentos y el refugio. El refugio territorial que pretendía Clinton, con sus 5 campamentos de 19,000 habitantes cada uno, 500,000, que Balaguer los rehusó, precisamente diciendo no, porque
eso sería un estado de refugio que tiene un asilo territorial y de ahí no se podría ejercer la soberanía plenamente. Ahí no se podría. Y lo rehusó. Le recortaron 2 años de su periodo y salieron de ese adefesio antihistórico que creían ellos. Pero llegaron los jóvenes y especialmente con Danilo Medina le fue un paraíso. Le entregó propiamente la nación. Entonces, si van a seguir prolongando el vacío que llena la represión, ahora mismo hubo decenas de viviendas incendiadas y creo que 12 muertos, ejecutados por la guerrilla, para seguir agudizando la entrada a nuestro territorio. O si China va a hacer una especie de pausa, como sabe hacerla, no presionar, le conviene mejor una República Dominicana organizada, un Estado más o menos funcional, con instituciones, infraestructuras importantes, ríos, bosques. No, puede que le interese no ir a lo otro. ¿Lo otro qué podría ser? Una declaratoria de una nueva unidad del socialismo democrático del siglo XXI en el Caribe, que sería noticia mundial espectacular. Haití. Aparece un líder, un Vladimir, como decía el orador de la Nación del Islam, en el discurso en Washington que yo comentara en el pasado programa. Aquí está el Vladimir, campeón, y van a controlar el Estado y entonces con el respaldo posible de fuerzas de Latinoamérica, gobernada por gente de izquierda, comenzando por Maduro, que ya lo hemos visto, lo han rebautizado. Ya dejó de ser el jefe del cartel de los soles, el que dirige ese cartel y toda la droga, el 60% de la droga del mundo por el Caribe. No. Es un personaje que se puede usar. Chevron, que vaya y opere su petróleo y cosas, porque la guerra de Ucrania le ha impuesto eso. Y Estados Unidos, sí, Maduro, ¿no? Con 4 millones de venezolanos en el exterior, en una verdadera tragedia humana. Una cosa realmente dolorosa. Entonces, para nosotros, el cuidado que yo pido es, atiendan a esto. Recuerden que yo apunto desde como si estuviera en una corte. Se lo dije a ustedes. Apareció el lunes pasado un artículo del presidente, el expresidente Leonel Fernández, formidable. República Dominicana bajo ataque. Escrito con una prosa académica, hermosa, limpia, un lenguaje diplomático de altura. Y explica lo que él entiende que está ocurriendo. Nos están atacando porque Estados Unidos, al vencerse la normativa de la 42 que permitía las deportaciones de inmigrantes ilegales sin juez, ahora, para evitarse el problema de que decenas de miles o cientos de miles, pasando por México, vayan, presiona para que sea un tercer país, y el tercer país de refugio que han elegido es República Dominicana. El artículo es magnífico, porque el presidente Fernández no solo explicó esa causa y la detalló, las reuniones de los distintos dispositivos de mando de Estados Unidos, sino que
sostuvo una posición muy digna y le hizo un reconocimiento al gobierno, al presidente Abinader, no al gobierno. Porque el gobierno es una cosa y el presidente Abinader en el problema haitiano es otra cosa. Lo que él dice, los ministros del compromiso se encargan de desmantelarlo, de alguna manera deformarlo. Bien. ¿Qué ha ocurrido? A lo que le diga que atienda. Comenzaron las provocaciones peores. Y aparecen voces destempladas, desorejados, pero cuadros de la política, en el gallinero electoral. Bueno, entre las cosas risibles que hicieron fue que a Leonel Fernández había que sacrificarlo, condenarlo, porque él había destruido al Estado dominicano. Dios mío. ¿Y de qué cabeza puede salir una idea tan absurda, tan ridícula? Porque si el país está convencido de lo que Leonel Fernández, en el diseño incluso de su constitución y de muchísimas novedades tecnológicas para el Estado, el reconocimiento a Leonel Fernández que se le da. Pero la provocación está. ¿Tendrá respuesta? Claro, porque a la traición le interesan las reyertas, porque las reyertas suprimen la empatía básica. El presidente Abinader y Leonel Fernández no acaban de entender que en el punto nodal de la soberanía y la independencia, ellos no pueden tener separaciones. No pueden obrar en paralela. Pueden pelear en todas las demás cosas, en política, si acierto o no acierto, menos en los problemas de independencia y soberanía. Porque lo que hay de por medio no es la inmigración. Ya tenemos aquí, 1 millón visados. Imagínense ustedes. Hay 2 millones. No, lo que hay aquí es posiblemente lo otro, lo que no se ve ahora. Que yo desde la respuesta no tengo ningún género de duda para sostenerlo como convicción, como creencia, como tesis. Van a tratar de montar en Haití un régimen bajo la máscara del socialismo del siglo XXI. Atiéndanlo. Y eso va a agravar la circunstancia de confrontación. Porque por ahí el norte se va a ver en la necesidad de reaccionar de otra manera. Entonces nosotros estamos como una bola de fútbol. Nos están pateando de un campo a otro. Es una combinación que no se sabe por dónde andamos. Por eso es que les digo, hay que estar muy vigilante, muy atento y tratar de ver si se saca una unidad plausible, una unidad civilizada que indique al mundo, mira, la nación esa pequeña, en la hora de su gran crisis, sus 2 hombres fundamentales, uno que es presidente, otro que lo fue 3 veces, y es cabeza de oposición. Se reunieron, están de acuerdo. Es una sola expresión que hay ahí. Esto te indica, le diría a la diplomacia mundial, ese país no es fácil. Ahí si insistimos en esos patrones,
puede venir una gran desgracia. Incluso choques internacionales de tropas y de fuerzas de la región. ¿Ustedes oyeron? Rusia tiene militares entrenando en Nicaragua, militares de Nicaragua. Venezuela tiene el armamento formidable que le ha provisto Rusia especialmente. ¿Qué va a pasar? No, porque están amansando a Maduro. Ajá. ¿Y tú crees que eso está en los niveles de Maduro nada más? Esas son políticas importantes que se deciden de otro modo y en otros lugares. Están los espacios de por medio. De manera que el programa yo lo he tratado de llevar desde la gran desgracia mundial de la pandemia, la guerra de Ucrania, generadora de preocupaciones de otras guerras de más envergadura, y los trastornos en la isla como una advertencia general de alerta adicional. Logramos con los insultos injustos un grado de unidad nunca visto en nuestra historia. Sin embargo, témanle al quehacer político que ya comenzó con el insulto, con la difamación, con el ataque, tratando de agrietar y dividir a quienes pueden decidir las políticas nacionales del momento. Donde no habría perdedor ni ganador, es un consenso de alto nivel, de cúpula, entre dos líderes. Uno presidente y otro que lo fue 3 veces. Vamos a ver, vamos a constituir. Por ahí hay un programa que produce un viejo, amigo de los dos, muy amigo, especialmente con Leonel Fernández, que es una relación familiar. Y la de Luis no deja de ser familiar en gran modo. Ya sabemos por qué. Ese viejo dice que hay que crear una comisión plenipotenciaria para salir por todo el mundo, explicarle a los gobiernos del mundo cuál es la situación de República Dominicana. ¿Y quién mejor que un expresidente? ¿Quién mejor que un expresidente como Leonel Fernández, con sus relaciones, sus 3 idiomas, sus vínculos, la condición de 3 veces presidente, para encabezar esa comisión y hacer la defensa a escala mundial de los peligros que nos están acechando? Yo lo dejo sobre la mesa. El que quiera pensarlo, que lo haga. El que quiera reírse o burlarse, que lo haga. Yo estoy cumpliendo con mi conciencia. En un tiempo en que, por razones muy obvias, es peligroso mentir. Porque vamos a la dimensión de las cuentas, de la rendición de cuentas, que no es de la tierra. Vamos a ver, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33 de Claro, 3 del Cable, a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central. Teleimpacto, canales 22 y 52, 12 del mediodía y 9 de la noche de domingo, 7 de la mañana y 8 de la noche de lunes. Y estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía, ya en una reproducción más extensa. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes nuevamente en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.